Docente sección 15. Proceso de reforma educativa. Mentiras, verdades, señalamientos, aclaraciones. En ti está la verdad. En últimos días, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido atacado sistemáticamente, pretendiendo descalificar a todos los maestros, responsabilizándolos del atraso educativo que existe en México. ¿Sabías que gastamos 1,700 millones de pesos en personas que no dan clases, pero que cobran como maestros? No lo sabía. ¿Quién se está beneficiando de eso? A veces sabes algo de eso, pero no una cantidad tan exorbitante. Híjole, nada más porque no puedo decir malas palabras, pero es que no se vale. ¡Qué abuso! Que lo devuelvan. No, eso es un crimen. Nada eso es un nuevo. crimen, es parte de la corrupción. No respetan la educación de los niños. Se crea una mafia. ¿Dónde queda su dignidad? Existen algunas organizaciones que se han adjudicado el derecho de poder señalar, estigmatizar al maestro y decir que no está haciendo su trabajo. Que trabaje, que desquite ese sueldo, ese dinero que le están dando, sí. Además, la reciente propuesta de reforma educativa, conjunto de modificaciones constitucionales, que el pasado lunes 10 de diciembre de 2012, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados, estipularía constitucionalmente los concursos de oposición para ingresar al servicio docente y para recibir promociones posteriores dentro del mismo. México es un país joven y de jóvenes, quienes muchas veces ven frustradas sus aspiraciones por no tener medios para prepararse, por no tener una educación de calidad. Entre otros puntos, propone que las plazas magisteriales no dependan más del sindicato y que la evaluación de los maestros sea obligatoria. Durante la presentación de la iniciativa celebrada en el Museo de Antropología, el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, explicó el contenido de la iniciativa. 1. La obligación de la evaluación, que no es potestativa y que producirá consecuencias jurídicas. 2. La no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares. 3. La imposibilidad de pactar o diferir la evaluación. Y 4. El ajuste obligatorio de esta a los criterios que fije un órgano autónomo confiable propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Senado. Primero, de lo que se habla es del servicio docente, es decir, que las plazas ya no las otorgue, los aumentos no los otorgue, los ascensos, los cambios de escuela no los dé el sindicato, sino sea el gobierno. La evaluación que están planteando, la evaluación obligatoria para todos los maestros, no hay aquí de que vamos a negociar con los maestros, se evalúa porque se evalúa. ¿Para cuándo estarían contemplándola? Ya para finales del año que entra, ya para finales. Yo dije ayer en el evento que presidió el señor presidente de la República con los 3 partidos que contribuyeron al acuerdo, primero que no es potestativa la evaluación, segundo que no es pactable ni diferible, y tercero que tiene consecuencias jurídicas. Aquí ojo, porque luego me dicen, cuando usted menciona el derecho es el palo. No, cuando yo menciono el derecho es la obligatoriedad. Y evidentemente hay coactividad del derecho para quien no se asuma responsable en términos de ley. Una de las principales solicitudes, clamores de la sociedad es que la evaluación tenga consecuencias, es decir, que pase algo con los maestros que reprueban. ¿Qué va a pasar con un maestro que reprueba la evaluación? No tendrá acceso al sistema educativo, al sistema docente. Pues sí, no tendrá acceso. Si hay quienes están tristes por la realidad educativa del país, son los propios maestros que están frente a los alumnos todos los días, muchos de ellos atados de manos, víctimas también del sistema. Sin un sistema de incentivos, sin un sistema de promociones, sin apoyo directo de la Secretaría para llevar a cabo sus funciones, de tal manera que aún dentro de las organizaciones sindicales del CENTE y de la CENTE, existen maestros que están deseosos de que la reforma se haga. Con todo lo que se pretende reformar, ¿qué reacción espera del sindicato? O sea, ¿qué pasa si el Bester Gordillo dice, pues no jalo, y empieza a hacer fuercitas con el Estado? Bueno, entonces aprovecharemos la enorme actitud de la sociedad, que es impresionante, para impulsar la educación que tiene fácilmente 25 años estancada en el país. O sea, ¿habrá reforma con o sin el Bester Gordillo? Habrá reforma. El martes 11 de diciembre, el secretario general ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, dio a conocer la postura del sindicato sobre la iniciativa de reforma educativa. El CENTE ratifica su determinación de seguir impulsando la transformación del país
como actor social, sindical y educativo mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, conciliando racionalmente la urgencia de una reforma educativa que el país necesita con la reivindicación legal y legítima de los derechos de nuestros afiliados. En ese mismo día, la Cámara de Diputados recibe la iniciativa de reforma educativa. El proyecto publicado en la Gaceta Parlamentaria prevé la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa y establece la evaluación obligatoria de los profesores del sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato. El 12 de diciembre, el director general de la Organización de Mexicanos Primero, David Calderón, dijo que se debe quedar establecido que es la evaluación a los maestros la que determina el reconocimiento y la permanencia al servicio docente, no solo el ingreso. Fue cuando anunció sus 13 puntos la semana pasada, el fin de semana pasado, el más aplaudido de todos fue el que tenía que ver con quitarle poder a Elbester Gordillo. Hay mucha gente que dice, quitar Elbester Gordillo va a generar un problema, ¿no? Están atemorizados con ese asunto y dicen que en realidad la capacidad de control del Elbester Gordillo puede pulverizarse y entonces en vez de que haya un Elbester Gordillo vas a tener 32 Elbester Gordillos en los estados. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que lo importante es que se recupere para el Estado y por lo tanto para la sociedad el control de las plazas de los maestros. Después es casi indistinto quién esté al frente del sindicato o sus secciones. Lo importante es si queda claro que es un bien público, que la plaza no es algo vitalicio, no es una patente de corso, es una responsabilidad que la gente a través del gobierno le está entregando al maestro y que los maestros, que tenemos muchos extraordinarios, puedan desarrollarse libremente sin tener que pagarle tributo a determinada figura. El 18 de diciembre, Claudio X González, presidente de la Organización Mexicanos Primero, expresa que si en la reforma educativa que se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados se elimina la palabra permanencia para que los maestros se mantengan o no en las aulas tras la evaluación. Dicha reforma se debilitaría porque el país necesita maestros preparados en todo momento y que muestren que tienen habilidades para continuar dando clases. De lo contrario, deben de salir de las escuelas porque los niños deben recibir educación con calidad. El 19 de diciembre de 2012, la Organización Mexicanos Primero demandó imponer sanciones no solo a los profesores que cobran sin trabajar, sino también a aquellos funcionarios que autoricen esos pagos. Una de las grandes dificultades que tenemos es el tema de las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son maestros que supuestamente recibiendo un encargo específico salen de su grupo. Dejan de dar clases. Dejan de dar clases en los salones. Hay alrededor dicen los propios líderes del sindicato, hay alrededor de 160,000 personas que están haciendo tareas que están ligadas a los trabajos del sindicato. Y eso a pesar de que 160,000 como maestros personas que reciben dinero como si fueran maestros y en realidad trabajan para el sindicato de Gordillo. Al parecer hay un incremento impresionante en el número de los profesores que están comisionados, es decir, que se les paga, que les pagamos los contribuyentes, pero que ejercen otro tipo de actividades diferentes a la docencia. Son los que han podido contar 21,178 comisionados, que nos cuestan 708 millones de pesos trimestrales a los contribuyentes. Una de las grandes quejas es la cantidad de maestros que cobran como maestros, pero no trabajan de maestros, trabajan de comisionados, trabajan de políticos, trabajan para el sindicato, para un partido. ¿Usted tiene idea de más o menos cuántos son estos? Algunos hablan de 70,000, pero vuelvo a insistir que son cifras en las que no existe certidumbre porque los niveles de apreciación no son precisamente los correctos, ¿no? Estamos pidiendo a los diputados de la Comisión de Vigilancia y finalmente a la Auditoría Superior de la Federación que ayude a que se clarifiquen estas cosas y que los maestros regresen al salón de clase o si piensan abandonarlo, que lo abandonen definitivamente. Los medios de comunicación se atreven a dar cifras diversas del número de comisionados sin argumento alguno. ¿Por qué no se habla de los comisionados de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional? ¿O de las personas que trabajan para gobierno y cobran como docentes sin desempeñar la actividad asignada? ¿O por qué estas organizaciones no hablan de los trabajadores de la educación que trabajan por el régimen de contrato por honorarios y que solo ganan 3,500 pesos al mes? El asunto de los comisionados es evidentemente una persecución política nacional. Asimismo, maestros del estado de Hidalgo están siendo señalados por tener un salario estratosférico no acorde a una realidad.
En portales de noticias en Internet se publica que el investigador Manuel Bravo de la organización Mexicanos Primero encontró que en la base de datos de la SEP, el profesor Rogelio Israel Mendoza Ríos ganó un trimestre 5.206.400 pesos como docente, aunque no se paró en un salón de clases, pues está asignado a una representación sindical en el estado de Hidalgo. Se menciona que el maestro Gabriel Espino Payares ganó 4.165.200 pesos como maestro de primaria en el segundo trimestre del 2012, aunque sus alumnos nunca supieron de él, pues se encontraba bajo una representación sindical que le impide estar con los niños hidalguenses. Asimismo, aluden que la maestra María Eugenia Montiel Trejo, que tuvo ingresos trimestrales como docente por 4.158.000 pesos, pero está comisionada a una representación sindical, lo cual es falso. Ante los ataques realizados a los profesores que supuestamente cobran trimestralmente cantidades exorbitantes, aquí mostramos sus talones de cheque, ganando 4.326 pesos, 4.964 pesos, 5.798 pesos, 4.326 pesos quincenales sueldo base respectivamente. La Secretaría de Educación Pública reconoció que fue un error digital el registrar dichas cantidades salariales, siendo este un agravio en contra de los docentes señalados, porque entonces es delito tanto el que cobra esas cantidades tan elevadas como quien las paga. Los compañeros mencionados han remitido ya ante la instancia judicial correspondiente en la mesa auxiliar número 2 una demanda a quien resulte responsable de esta infamia, difamación y afectación física y psicológica de los afectados como de sus familias, además de hacerlos responsables de cualquier acontecimiento que pudieran enfrentar. Averiguación 12/DAP/R/3/54/2013. Los medios de comunicación han sostenido una campaña mediática que nada aporta al mejoramiento de la educación pública, habiendo detrás de esto intereses particulares orientados a debilitar al sindicato y debilitar la escuela pública. Los medios de comunicación no tienen un propósito noble ni sincero interés de fortalecer el sistema educativo. Siempre han tratado de desprestigiar un sindicato legalmente construido, que es y debe seguir siendo, por su propio derecho y por una verdadera necesidad, actor indiscutible en la educación pública de México. Si se reconoce que todos los sectores deben contribuir a la calidad educativa, es incongruente pretender debilitar al organismo que agrupa a los trabajadores de la educación. En cuanto al posicionamiento de los diversos partidos políticos, ha sido agresivo y denostador de la labor de los maestros de México. El PAN ha desconocido lo que sus propios gobiernos hicieron en bien de la educación. El PRD ha claudicado ante una bandera tan importante como es la educación pública, y el PRI no ha visto las cosas con la claridad que el país requiere. Recuperarlo de una camarilla que durante décadas fácticamente se fue apoderando, adueñando del sistema educativo nacional. Una camarilla que con un liderazgo que hizo de la educación básica y de la organización sindical de los trabajadores de la educación, para decirlo como lo pienso llanamente, lo hizo su botín. La realidad es que mientras el gobierno no tenga la determinación política de acabar con el cacicazgo del Bester Gordillo, la educación seguirá siendo presa de ese rezago que ha marcado por décadas a la educación nacional. El diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, mencionó: en primer término, garantiza en la Constitución política que el ingreso docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, así como la permanencia en este mismo servicio docente, se lleven a cabo mediante concursos de oposición y mediante una constante y obligatoria evaluación. Que nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un profesor que no esté preparado para esa misión. Que nunca más volvamos a tener una sola plaza de maestros que se compre o se herede. Que nunca más nuestra educación sea secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas. Seguros estamos que la responsabilidad y rectoría de esta función estatal primordial es desde siempre obligación del Estado mexicano.
en ningún momento ha sido, es ni será responsabilidad exclusiva de las maestras y los maestros de México. Los grandes cambios de nuestro país han siempre comenzado cuando hay el valor para realizarlos. Y hoy damos un paso muy importante en ese sentido. Yo de verdad deseo que esta 62 legislatura sea recordada no por politiquería ni por discursos vacíos, sino porque tuvimos el valor para transformar a México. Enrique Peña Nieto no es el legislativo. No podemos hacer reformas por urgencias, ni por el déficit de legitimidad que tiene el Ejecutivo. La dignidad de esta Cámara radica en que somos representantes del pueblo y de nadie más. Garantizará que nuestros niños y jóvenes cuenten con mejores maestros, pero además porque la evaluación de nuestro sistema educativo será realizada también por un organismo constitucionalmente autónomo que no permitirá intromisión alguna de otro tipo de intereses ajenos a los estrictamente educativos. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Sin embargo, es para blindar y para tratar de dar la idea de que ante no poder eliminar la palabra permanencia que ya habían planteado aquí, están planteando esta idea de respetar entre comillas los derechos constitucionales. Rompamos paradigmas, porque no solo es una reforma educativa, fundamentalmente se trata de reafirmar con cada voto a favor la supremacía del Estado mexicano respecto de cualquier otro interés. Los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, emanados de la Constitución, formamos legítimamente el poder superior de la nación. Que nadie se olvide de esto. Coincidimos en que las maestras y los maestros sean evaluados. No le veo yo el caso de argumentar en esta casa de los legisladores que representan al pueblo, que representan a los ciudadanos, decir que se está imponiendo la voluntad de un personaje que quiere repetir los viejos esquemas del presidencialismo falso. Las condiciones materiales que guardan las escuelas constituyen un factor fundamental para garantizar el pleno ejercicio del derecho de la educación. Diversos estudios, en particular uno realizado por la Auditoría Superior de la Federación, demuestran que las escuelas que presentan condiciones físicas malas o muy malas, el nivel de aprovechamiento de los alumnos es menor respecto a sus compañeros que estudian en planteles que han recibido mejoras o mantenimiento permanente. Como se puede observar, las escuelas en malas condiciones no solo afectan la calidad de la educación, sino que ponen en entredicho la equidad que debe existir en el acceso a los servicios educativos. En Nueva Alianza, no estamos conformes con esta situación, al igual que todos ustedes, pues para nosotros la educación debe ser una prioridad nacional. En respuesta a los posicionamientos de los diferentes partidos políticos que avalan la reforma educativa, la maestra Elba Ester Gordillo se manifestó enfática y en defensa del magisterio. Cuando el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto dice que primero que quiere que el Estado recupere sus facultades y realmente sea el rector de la educación, no nos queda más que felicitarlo, congratularnos y ver con esperanza tal hecho, porque para nosotros también ha sido muy desgastante estar cumpliendo funciones que no nos tocaban. Sin embargo, lo hemos hecho con el mejor de los ánimos y no renunciamos a seguirlo haciendo. Que un maestro que no trabaje no sea acreedor a un incremento salarial, que los maestros que falten sean sujetos a una sanción, que el maestro que dé mal ejemplo a un maestro sea sujeto a una sanción, que el que pueda atropellar la dignidad de un niño o de un adolescente sean sujetos a una sanción, lo aplaudimos y no solo eso, lo denunciaríamos y juntos con las autoridades pediríamos que todo el rigor de la ley caiga. Lo que no podemos estar de acuerdo es que algo que pretende ser bueno y que no dudamos puede ser bueno, se quiera pervertir con la amenaza.
Para el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver la alimentación del niño, tiene que ver que tenga anteojos, tiene que ver que tenga salud, tiene que ver que no haya violencia intrafamiliar, tiene que ver, muy importante, la atención, y lo que hoy es lamentable, que los papás no siempre están en casa, se quedan chiquitos, no hay quien les ayude a la tarea. Su único auxiliar en la televisión, si bien le va, es la calle. Entonces, si papás, si gobierno, sindicato, papás, maestros, todos, no asumimos que todos tenemos una responsabilidad, es irresponsable, inaceptable culpar a los maestros. El CENTE no permitirá que se lesione y se lastime en lo más mínimo la dignidad de ninguna y ningún maestro, porque ese es nuestro papel y podemos demostrar que nuestro amor es a nuestros niños.